Todos hemos pasado por grandes pruebas, ¿cierto? Unas de un tamaño, otras, de una circunstancia y de otras. Pruebas nacionales también hemos tenido, confrontaciones nacionales, mundiales también. Aquí entre nosotros no hay ninguno que haya vivido la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto que no? Menos la primera. Pero sí hemos vivido grandes cosas que han conmocionado al mundo. ¿Y cuál puede ser la última que de pronto a todos nos movió? La pandemia. ¿Qué pensábamos cuando la pandemia? Que era el fin del mundo. Algunos, ¿cierto? Se va a acabar el mundo. De hecho, mucha gente que no creía, que siempre se burló de eso, pues se ocupó de comprar víveres y cosas sin creer en Dios, en su palabra, en el fin del mundo. Se apresuraron a comprar mucho papel higiénico y no perecederos, porque algo distinto estaba pasando. También nos hicimos grandes promesas. Bueno, este encierro, esta manera de sacarnos de la cotidianidad tiene que producir algo muy bueno en nosotros. Y después de este encierro, ¿cómo vamos a salir? Mejores personas, renovados. Eso se cumplió, mis amados. Bueno, el libro de Joel nos hace una invitación a pensar en esas calamidades y cuál es el papel de Dios en medio de ellas, porque el gran problema que nosotros tenemos es que cuando llega la prueba lo vemos de pronto como una novedad y eso pues nos puede sacudir, pero van pasando los días y aunque seguimos en la prueba nos quejamos, pero al mismo tiempo nos acostumbramos. Entonces, cuando eso sucede, perdemos de vista a quien ha generado esas pruebas en nosotros y en el resultado que Dios busca a través de eso, porque nosotros somos conscientes que nada pasa sin que sea permitido por Dios o sin que esto obedezca a su perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Pero la verdad es que en muchas ocasiones esto no se ve. ¿Quién es Joel? No sabemos, sino que era un profeta. Y miren cómo se habla de él en el versículo 1 del capítulo 1 y dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Punto. ¿Qué significa Joel? Que Jehová es Dios. Punto. Todo, miren, en la palabra del Señor todo habla y todo enseña. Miren que no tiene una ubicación geográfica, no tiene como los otros profetas que dice en los tiempos de tal rey, que era rey en esta región. Nada, es decir, no se habla de su descendencia, no se habla de quién era él, de cómo ministraba, cómo vivía. Cuando eso sucede, lo que Dios nos está diciendo es: préstenle especial atención al mensaje. Del mensajero yo me encargo. Préstenle ustedes atención al mensaje, porque lo que él va a decir no es condicionado por quién es él, sino por quién soy yo, que soy quien se lo digo. Entonces, con esto en mente, vamos a ir a unos versículos que nos van a servir como de eje central para esta predicación. Van a ser solo 2 predicaciones y vamos a entender el contenido de este libro. Capítulo 2 de Joel, versículos 12 y 13, dice así la palabra del Señor: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mi Señor,
Este profeta menor, Joel, con todas sus enseñanzas y versículos bíblicos que nosotros hemos aprendido, memorizado, que anhelamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor, nos trae grandes enseñanzas en esta noche. Permite, Padre, que podamos recibirlas con humildad, con ese verdadero sentido, Señor, que tú inspiraste al profeta. Ayúdanos, Padre, a comprender esas enseñanzas en nuestro propio contexto, en el de nuestro país y en el del mundo. Un mundo que adolece de ti, que se burla de tu palabra, que niega tu existencia y que solo cuando hay grandes catástrofes vuelve los ojos a ti para culparte de ellas. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro amor y dependencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta predicación la titulé El quebrantamiento que lleva al arrepentimiento. Ese es un ideal, que el quebrantamiento lleve al arrepentimiento. No es ni una promesa, ni es una realidad en la vida de nosotros, aunque seamos creyentes, porque esa es la realidad que nosotros vivimos. Muchas veces podemos tener quebrantamientos por las pruebas, pero no quebrantamos el corazón, y si el corazón no se quebranta, no se parte, nosotros no llegamos al arrepentimiento, al conocimiento del para qué el Señor está haciendo eso. Muchas veces nos quedamos en el por qué, pero no exploramos el para qué, Señor, ¿qué quieres que yo mire y que haga? Muy bien. ¿Cómo empezó en Joel? Vamos a leer algunos versículos, ustedes van a quedar muy motivados para leer esos 3 capítulos que tiene este libro, y muchos de sus versículos son muy familiares para cada uno de nosotros. Joel capítulo 1, versículos 2 al 4, dice así: Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y empieza a hablarle a varios tipos de personas, y se refiere a unos como borrachos, y dice: despertad borrachos y llorad, gemid, porque todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Y empieza así a hablar de todo lo que es la prueba por la que ellos están pasando. Entonces aquí lo que vemos es una devastación por las langostas. Y mire cómo habla, como de varios tipos de insectos que se encargaron de devorar todas las cosechas. Y dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón. Entonces, ¿cuántos van ahí? Oruga y saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Cuántos insectos? 4. Entonces, uno lo que ve aquí es que la situación va de mal en peor. Llega uno que hace un daño, pero llega uno que aprovecha aquello que quedó, y así sucesivamente. Entonces, todo se perdió. Cuando ustedes lean ahí van a ver que se perdió aún todo lo que se necesitaba para la ofrenda al Señor. Y si no había nada para la ofrenda al Señor, tampoco había adoración, y tampoco había como con qué ir al templo y presentarle al Señor por el pecado y por una cantidad de circunstancias como tenía acostumbrado el pueblo.
todos están confundidos, los labradores están confundidos, todo se perdió, desde no solamente la cosecha, sino también las nuevas semillas que iban sembrando. Pero ¿dónde aparece aquí que el pueblo reflexione en por qué está pasando esto? No se ve que le estén clamando al Señor. Por eso es que el profeta pide que se haga un lamento. Él está haciendo como un llamado a vengan y hagan un lamento, pónganse las pilas. ¿Es que acaso no ven lo que está sucediendo? No es suficiente con todo lo que están viviendo. Entonces, ¿cuándo van a reaccionar? ¿Cuándo es que van a mirar la mano de Dios en todo lo que está pasando? Hay que reconocerlo para poder que se lleve al quebrantamiento. Por eso les dice de los versículos 13 al 20, que lo vamos a leer completo para que veamos de qué manera hace el llamado a ese lamento. Estamos en el capítulo 1. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Mire por dónde empieza. Empieza por los sacerdotes, para que los sacerdotes cumplan con aquello para lo cual Dios los escogió. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Miren, ¿qué está diciendo él con todo esto? Estamos todavía en los efectos de la langosta y los otros insectos. Entonces lo que él se propone es avergonzar a estos judíos por la necedad que ellos tienen, porque los ve como dormidos, por eso habla de borrachos, habla de ancianos. Mire que empieza a llamar a todo este tipo de personas como grupos poblacionales, porque ellos se lamentan porque no hay comida, pero no buscan al Señor. Y mucho lo que deben estar pensando es como piensan en el día de hoy cuando hay una catástrofe, como si Dios estuviera dormido, como si allá en el cielo estuviera o muy tranquilo, o muy dormido, o muy cansado, o muy ocupado, tanto como para no darse cuenta de lo que está pasando aquí. Entonces, lo que hace Dios a través del profeta es sacudirlos. Pero mire qué cosa tan maravillosa. ¿Con qué los sacude? Con medios extraordinarios. Porque es que cuando a uno le duele una uña, de pronto eso duele mucho, o una muela, pero no es tan extraordinario. Pero cuando se ve que una clase de insectos hace daño en una cosecha y luego en la otra y luego en la otra, cuando uno ve que mal viene tras mal y no hay nada que hacer, eso no es una maravilla de Dios, eso no es un prodigio de Dios. Mire que él lo que dice es, a ver, ancianos, ustedes que ya han estado sobre la tierra tanto tiempo, han visto algo como esto, ¿no? Y sus padres, pues esto que están viviendo se lo van a decir a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y así por generaciones. Es decir,
con lo que Dios está haciendo, el llamado a este pueblo es algo completamente extraordinario. Por eso al inicio les pregunté, ¿de qué cosa como extraordinaria podemos nosotros hablar? Podemos hacerlo a nivel personal, pero también a nivel mundial. Cosas de las que se seguirán hablando por mucho tiempo, ¿cierto? Aunque para muchos ya no hace tanto daño, ya se descubrió una vacuna que puede tener colaterales, pero finalmente combate ese virus. Y cuando uno cree de esa manera está sacando a Dios de la ecuación. No nos enseñó nada, pueden pensar muchos. Simplemente un cruce extraño de un murciélago por ahí en una tierra lejana y nos hizo semejante daño. Y Dios allá, ocupado, dormido, tranquilo o indiferente en el cielo, mientras aquí estamos sufriendo esto. Esa manera de pensar de muchos hoy es la misma manera de pensar que tenía el pueblo judío en ese momento, y por eso con algo extraordinario el Señor los está moviendo, es decir, sacudiéndolos, estremeciéndolos por medio de prodigios que pueden resultar muy dolorosos, que pueden resultar muy difíciles de vivir, pero es la manera de moverlos, porque si no, rapidito uno se va acostumbrando aún a las cosas como malitas, y eso se va perdiendo de la mente. Lo que el pueblo hacía era que no estaba viendo en esos hechos, no estaba viendo un juicio de Dios. Y yo no veo un juicio de Dios cuando yo no reconozco pecado, porque ¿qué juicio voy a ver si tanto yo como mi familia, como mi ciudad, como mi nación están bien y no cometen un pecado? Yo no veo un juicio de Dios. Eso pasó en ese tiempo y pasa ahora. Uno solo comprende que hay algo por medio de lo cual el Señor lo está estrujando a uno o le está llamando la atención cuando uno tiene conciencia del pecado. Y cuando hay conciencia del pecado, uno entiende que hay un Dios del cual uno no se puede burlar, porque absolutamente todo lo conoce. Pero miren qué forma tan especial tiene Dios de llevar al profeta en esta enseñanza. En el capítulo 1 vimos lo que ya pasó. Miren, ancianos, lo que ya pasó. Recuerden lo que ya pasó. Pero miren en el capítulo 2 cómo les habla de lo que va a pasar. Y eso tiene un sentido muy especial, porque uno puede decir, pero ya con esto que pasó es bien complejo, pero es que lo que pasó ya pasó, ¿cierto? Para nosotros el COVID ya pasó, quedan por ahí unos rezagos, pero esos encierros y esas cosas ya pasaron. Y la verdad es que no se dio esa anhelada transformación que la humanidad iba a tener. Íbamos a pasar de oruga a mariposa, ¿cierto? A través del COVID, pero eso no se dio. Quedamos, pero bien enredaditos ahí en la coracita. Joel 2, versículo 1 y 2, miren. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Vamos al versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?
Entonces miren esto. Dios había intentado de múltiples maneras devolver al pueblo al camino correcto. Las langostas y los insectos pertenecen a lo que ya les había pasado, pero les dice mucho cuidado. Y estén presentes porque viene el día del Señor. Y será un día terrible. Si las langostas asolaron, un gran ejército que yo llamo, que yo mando, acabará con todos. Lean ustedes la manera como describe la fuerza de ese ejército, que ni las barreras de muros ni de ventanas van a resistirse a ellos, y van a caminar y por todo lado van a asolar. Y miren cómo hace esta comparación. Dice, ustedes van a ser como el Edén. Entonces, todas las ciudades por donde ellos pasen van a ser como el huerto del Edén, pero cuando pasen por ellas van a quedar como un desierto, completamente acabados. Así iría. Entonces, se podría pensar, bueno, pero ¿y será que eso es casual? No, es mandado por el Señor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Destrucción y muerte. ¿Qué se hace entonces ante eso? Lo que ya pasó, duro, pero ya pasó. Entonces no es suficiente, porque todavía no se han movido en su corazón. Como que no, solamente el lamento y el lloro, pero nada de reconocimiento. Entonces les dicen, si esto no fue suficiente, mira lo que viene. Y ¿qué es lo que hace el profeta? Lo que hace el profeta es hablar de la urgencia del arrepentimiento, porque que viene el castigo, viene, que viene el día de juicio, viene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse, versículos 12 al 17. Por eso pues ahora es ya, ahora no es mañana, dentro de un ratico, estoy muy ocupado, no. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Entonces, mire, por eso pues ahora, es decir, el arrepentimiento debe ser inmediato. Es decir, si ya has vivido y has sufrido, y te estoy diciendo que si no hay un cambio, una conversión, una transformación, que si no tienes un arrepentimiento genuino vas a sufrir más, ¿qué es lo que estás esperando? Y eso es lo que el Señor pide, que el pueblo se arrepienta. Entonces, si hay gran sufrimiento, entiende que tienes el remedio en la mano. Pero ojo con eso, miren, llorar, rasgar las vestiduras, hacer ayuno y lamento y un montón de cosas que el Señor dice, pero esto no lo vas a hacer de manera externa.
Por eso dice, no es rasgar el vestido, porque cuando yo rasgo el vestido, cuando yo hago una ceremonia, cuando yo oro, así ore muy lindo, así cite la palabra de Dios en la oración, pero lo hago de mis dientes para afuera, no con la intención de mi corazón, eso no sirve de nada, eso no agrada al Señor. Por eso Él dice, no es rasgar el vestido, no es hacer la ceremonia, no es llenar esto de incienso y tantas cosas que suelen hacer, es rasgar el corazón con un verdadero arrepentimiento. Yo les mando el quebrantamiento para que ustedes entiendan que lo que necesito es que se arrepientan, enmienden el camino y vayan por el camino correcto, es decir, que se dé un verdadero arrepentimiento que lleva a la conversión. De resto no, eso no produce nada especial. El Señor no tiene necesidad de nosotros en el templo, no tiene necesidad de nosotros llevándole cosas al templo, pero nosotros sí necesitamos la presencia de Él para nosotros poder estar en paz, para nosotros poder estar tranquilos. Entonces, lo que el Señor hace a través de Joel es hablar de lo que implica la profundidad del arrepentimiento. Entonces, miren, un arrepentimiento externo se simboliza con el rasgar las vestiduras, con el echarse ceniza en la cabeza, con el vestirse con cilicio, inclusive con el ayunar, con el orar, con el ir a la asamblea, con todo eso. Pero la profundidad del arrepentimiento implica partir ese corazón, rasgar ese corazón. Es lo que él decía a través de Jeremías, que él lo que hace es quebrar ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne que palpite, sensible a su palabra. Por eso dice, ahí yo deposito mi palabra, mis enseñanzas en ese lugar privilegiado. Entonces, es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros lo que debemos hacer es alejar de nuestro interior la perversidad que tenemos y dejar de acercarnos al Señor con hipocresía, porque Él conoce las intenciones del corazón. Él las conoce. Nosotros podemos engañar a todos, inclusive saben a qué llega el corazón mismo de uno, a engañarlo a uno y hacerle creer a uno mismo que uno lo hace bien. Casi que uno podría decir, como lo estás haciendo de bien, estás perfecto delante del Señor, porque el corazón es tan engañoso que tiene la capacidad de generarnos autosatisfacción. ¿Y de qué manera se da esa autosatisfacción en lo que hacemos con el Señor? A través de cosas llenas de hipocresía. Así que solamente declarar esas cosas externas no significa que hay una verdadera conversión. Ni siquiera llorar, ni siquiera arrodillarse, tirarse al piso y hacer una cantidad de cosas implican que yo tenga ese verdadero arrepentimiento, esa profundidad en el arrepentimiento. Pero hay algo, no podemos condenar ni el llanto, ni la oración, ni el ayuno, ni el cilicio, ni el rasgar las vestiduras, que era una costumbre que implicaba dolor por muchas circunstancias. No podemos castigar eso. Lo que Dios castiga es la actitud hipócrita cuando se hace eso. Por eso él le dice a los sacerdotes, convoquen asamblea, hagan el ayuno, llamen a las personas al ayuno, clamen, oren, pero háganlo desde el fondo del corazón, con un corazón verdaderamente transformado. Porque cuando el corazón está transformado,
eso se inicia en el quebrantamiento y en el arrepentimiento. De resto nosotros no podemos ver. Es decir, nosotros debemos escudriñar nuestro interior antes de tener una manifestación en el exterior para honrar al Señor. Y para eso debemos tener en cuenta algo bien hermoso, y eso sí que nos gusta, y eso sí que lo recordamos, y es que la motivación para nosotros hacer eso es el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Misericordioso y clemente, tardo para la ira. Nosotros abusamos mucho de eso. No, es que tú eres misericordioso, tu misericordia es como el universo, es tan grande que otro poquito para mí, un día más, otro poquito haciendo esto, mañana me arrepiento, hoy y no más. Más o menos de esa manera hablamos nosotros con el Señor. Pues eso mismo fue lo que hizo el pueblo. Por eso es que no entendemos el juicio de Dios, como les dije ahora. Y si yo no entiendo mi pecado, no entiendo que Dios está ejerciendo, está abriendo la boca. Él muchas veces grita, y grita a través de cosas que pasan en la naturaleza, que pasan en las personas, que pasan entre los mismos seres humanos, que se destrozan los unos a los otros. Y uno dice, pero ¿y aquí qué es lo que está pasando? Dios en todo nos habla, en todo nos habla. Cuando nos quiere hablar a cada uno de nosotros, nos habla en un suave susurro. Pero si ni siquiera escuchamos el estruendo de la voz de Dios, cuando una cosa espectacular pasa en el mundo y no vemos la mano de Él, mucho menos estamos listos, dispuestos para escuchar el susurro de Dios. Pensemos entonces en ese carácter de Dios, que a pesar de nosotros ser como somos, Él nos da la oportunidad, pero el día del Señor está cercano. Lo dijo para este pueblo y lo dice para nosotros. El Señor regresará, Él regresará, y más pronto de lo que nosotros creemos, mucho más pronto, porque el Señor es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, pero no está quieto y no es indiferente con todo lo que el mundo hace. Así que Él da una promesa de restauración, y Él lo que muestra es la misericordia para los arrepentidos. Versículos 18 al 27. Estamos en el capítulo 2. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. ¿Qué era lo que faltaba con todas las plagas? El alimento, ¿cierto? Eso era lo que faltaba. Pero el Señor dice que lo va a enviar. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros
y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pero ¿cuándo se da esto, mis amados? Cuando hay arrepentimiento, cuando ese quebrantamiento lleva al arrepentimiento, cuando la persona entiende que el quebrantamiento que tiene es usado por Dios para llevarlo por ese camino que va directo a reconocer su falta, a quien ofendió, a muchos seguramente personas, pero a Dios, ofender a Dios. Y cuando se da ese arrepentimiento genuino, ese rasgar el corazón, entonces se da esa promesa de restauración. Eso no viene en frío. Mire la manera tan hermosa como termina esto, que va a ser el inicio de la siguiente predicación, versículos 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Miren eso. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿A quién está anunciando? A Jesús. Entonces miren que la profecía no se queda solo en la restauración del pueblo en ese momento, sino que llega a nosotros, llega a todos en todos los tiempos. Por eso no es indispensable conocer en qué tiempo profetizó. Probablemente fue cercano al año 835, porque antes de Cristo, porque está hablando del templo y está hablando de todo lo que se hacía en el templo, y habla de Jerusalén, habla de Judá, pero no es indispensable. Así no tuviéramos esas referencias, el mensaje es para todos nosotros. El mensaje viene para nosotros, la promesa de restauración y de misericordia para los arrepentidos. Y el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. ¿Pero sobre cuál carne? ¿Acaso sobre todos los seres humanos? No, sobre aquellos que se arrepienten y sobre aquellos que invocan el nombre del Señor. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. ¿Y qué tal si dedicamos en oración un minutico a pensar en nuestras propias pruebas, a pensar en la manera como el Señor nos ha hablado y nos habla hacia el futuro? ¿De qué manera nosotros nos estamos acercando a Él? Padre, gracias, mi Señor, porque durante toda nuestra existencia nos has hablado, pero muchas veces somos indiferentes y sordos ante las cosas que nos pasan. Padre, también en muchas ocasiones nos burlamos de ti porque nos acercamos a ti con hipocresía. Oramos, ayunamos, leemos tu palabra, nos acercamos a la casa de oración, pero nuestras intenciones distan mucho de darte una verdadera alabanza y adoración. Padre, muchas veces vemos como normales
enfermedades, situaciones económicas, guerras, terremotos y muchas ocasiones en que el gemir de la naturaleza hace sufrir a los seres humanos. Y vemos eso como cosas que suceden. Te vemos alejados de eso, porque simplemente no entendemos que tú juzgas y juzgas con justicia. Y no entendemos eso, Señor, porque no comprendemos el pecado. O si lo entendemos, nos hacemos los de la vista gorda y pensamos que nada tiene que ver con nosotros. O que si solo yo me arrepiento, Dios no va a cambiar lo que está sucediendo, solo porque yo me entregué a Él y rasgué mi corazón delante de Él. Pero la verdad es que espiritualmente sí se hace toda la diferencia. La salvación es personal, la relación con el Señor es personal y tu corazón es tuyo. Cada uno tiene su propio corazón y la invitación del Señor es a que rasguemos toda la superficialidad y lleguemos a Él de manera genuina, de manera verdadera. Que si queremos alabarlo y adorarlo con manifestaciones externas, que tengamos la plena libertad de hacerlo, pero con la convicción de haber quitado la hipocresía de cada cosa que hacemos. Ayúdanos a entender esto, Señor, y que no tenga que venir calamidad tras calamidad a nuestra vida para que veamos el justo juicio de Dios en la vida de cada uno. Gracias, mi Señor, por las palabras de Joel. Gracias, mi Señor, por tus promesas que siempre se cumplen. Y gracias, mi Señor, por llevarnos del quebrantamiento al arrepentimiento. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.